Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de devocionales Viviendo Sabiamente. Y estamos en estos días estudiando el libro de Proverbios, el capítulo 19. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado La verdad, gran baluarte de una sociedad. Y vamos a ver 3 puntos en los versículos 5, 9, 28, 25 y 29 de Proverbios 19, que nos van a hacer entender un poco el tema del día de hoy. Como primer punto, vamos a decir, solo la verdad absoluta preserva la justicia de una sociedad o de una nación. Repito, solo la verdad absoluta preserva la justicia y la sociedad de una nación. Cuando estaba estudiando este tema, me di con la grata sorpresa de que cuando los magistrados de Estados Unidos, luego de muchos años de estar preparando su código penal, su sistema judicial, ellos fueron tremendamente inspirados por la palabra del Señor, por la Biblia. ¿Sí? Ellos terminan de aprobar en Nueva York el año 1881. Miren, el primer código penal en los Estados Unidos, donde ellos deciden, ¿sí? Sobre todo inspirados en la Biblia, en la palabra de Dios, que la verdad absoluta va a ser la columna del sistema judicial, que solamente la verdad podría permitir que se desarrolle una nación en una forma justa, en paz, y que iba a permitir el progreso y la justicia de la sociedad. Y ellos abrazaron este valor, inspirados en Dios e inspirados en la palabra del Señor. Es interesante que incluso lo voy a leer unos versículos donde ellos se inspiraron. Dice Proverbios 3:3, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Sí? Tanto la misericordia, ¿no? El compartir, el dar, pero la verdad ha sido un baluarte, ha sido un valor que los americanos por mucho tiempo han abrazado. ¿Sí? No decimos que la justicia es perfecta en ese país, pero la base, el fundamento del sistema judicial ha sido la verdad. Proverbios 8:7 dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios, ¿no? Ellos han enseñado desde las escuelas, desde aquellas épocas, la importancia que tenía decir o que tiene decir la verdad para poder desarrollar una sociedad justa, una sociedad que pueda vivir en paz. Y se ha inculcado desde los niños de las escuelas la importancia de decir la verdad. De tal manera que este es un valor que los americanos tienen por encima de muchos otros valores. Puede ser discutible, pero la verdad anclada en la palabra del Señor ha sido el sustento de la justicia americana. ¿Sí? En Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. La justicia, ¿no? Lo recto, lo correcto, el permitir que haya un verdadero juicio tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Entonces, inspirados en estos versículos que les he leído, los americanos instauraron el famoso juramento, ¿no? Y sobre todo que se hacía poniendo la mano en la Biblia, reconociendo a esta verdad que provenía de la autoridad y de la misma presencia de Dios. Recuerden que el juramento en la justicia americana dice así: jura usted solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, por la gracia de Dios. Le agregan por la gracia de Dios. Y luego de esto, de que él ha hecho este juramento a la persona, le viene la siguiente frase. Le dice, ¿no? Usted entiende que al haber jurado decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, si mintiera o engañara intencionalmente al gran jurado, podría ser acusado de perjurio y obstrucción a la justicia. ¿Lo entiende? O sea, se lo recalcan, ¿sí? Porque para que una sociedad pueda andar en justicia, no podemos ser tibios, tenemos que cuidar y todos tenemos que defender la verdad absoluta.
¿sí? Es toda la verdad, nada más que la verdad. ¿Ok? Porque una verdad a medias no es verdad. Cuando uno quiere desviar, ¿no es cierto?, con otras cosas, no es verdad. Y esto realmente hace que una sociedad sea justa y confiable, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, hace pocos años vimos un caso que se llamó los cuellos blancos, ¿no? Donde muchos magistrados de la Corte Suprema negociaban la justicia y absolvían a violadores por unos cuantos soles, unos cuantos dólares. Qué triste papel, ¿no? Ver cómo la justicia o la verdad se puede torcer. Pero la verdad absoluta preserva la justicia de una sociedad, de un país, de una nación. En estos últimos tiempos en nuestro país también hemos visto personas que han sido encontradas infraganti con unos montos de dinero y dan una versión y al otro día dan otra versión, pero la verdad no existe para ellos, ¿no? Y realmente la misma fiscalía, los mismos jueces, la policía, todos, ya se ha vuelto relativo, ¿no? Qué triste. Sería bueno que en nuestro país podamos incluir la columna de la verdad como algo no negociable, absoluto, para el desarrollo, la paz y la justicia de nuestro país. Es importante recalcar que, por ejemplo, en los Estados Unidos, una pena por perjurio puede llegar hasta los 5, en algunos estados hasta los 6 años. Con solamente una leve mentira, uno se va a la cárcel 5 o 6 años. Pero por dar un falso testimonio, ¿sí? Un falso testimonio que va a afectar a otra persona, la pena es 10 años. ¿Ok? 10 años. Muy bien. Recuerde que punto 1, solo la verdad absoluta preserva la justicia de un país, de una sociedad, de una nación. Punto 2. Dice, tenemos que ser enérgicos contra el falso testimonio. Contra el falso testimonio. En la misma sistema judicial americano, no se puede acusar a alguien. Siempre el acusado tiene presunción de ser inocente hasta que se le demuestre que es culpable. Y muchas veces se tratan de aprovechar de este sistema, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 19, voy a leer los versículos 5, 9 y 28. Miren lo que dice. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El testigo falso, versículo 9, no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Versículo 28, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Estos versículos han sido también inspiración para que en el sistema judicial americano se castigue duramente aquel que cuando es un testigo o es llamado a relatar su versión o su confesión ante un crimen, ante un juicio, no tuerza la verdad, ¿sí? Es interesante que hay una diferencia entre el acusado que miente, pero tiene mucho más castigo el testigo falso, ¿sí? Tiene mucho más castigo el testigo falso. Es interesante que realmente la justicia es enérgica. Okay, no, pero Proverbios 14:25, miren lo que dice. Dice, el testigo verdadero libra las almas. Libra las almas. Mas el engañoso hablará mentiras. ¿Por qué? Porque una persona que es consciente y conoce cuál es lo correcto, va a librar de que una persona inocente sea condenada y sea juzgada. Yo trabajé hace unos años en una compañía americana y teníamos un código de conducta y un código de ética que firmábamos, y allí se nos decía que cualquier trabajador que pudiera observar algo incorrecto, aun que sospeche de algunos indicios de corrupción, si era algo que no estaba correcto, alineado a las buenas prácticas de la corporación, uno tenía la obligación, el deber, ¿sí?, de denunciarlo. Había un número ahí que uno llamaba un ombudsman, y le tenía que decir las cosas. No podía quedarse callado. Si uno había sido testigo y se callaba, ya era cómplice, ¿no? Yo recuerdo que hubo en esa compañía algunas malas prácticas y me convocaron, vinieron desde Nueva York
a preguntarme, ¿no? Y felizmente yo había detectado algunas irregularidades y hice un documento, ¿ok? Poniendo mi punto de vista, diciendo que no me parecía ciertas adquisiciones que se hacían que sobrevaloradas porque yo había conseguido a menos precio, pero no me hicieron caso. Entonces decidí no firmarlas y hacer una carta, ¿no? Felizmente que lo pude mostrar y ser librado de estas personas que me vinieron a interrogar por esos casos que habían habido en la empresa donde trabajé, ¿no? Entonces es interesante que hay que ser enérgico con aquel que da un falso testimonio porque está afectando a la persona, está obstruyendo la justicia. Y como punto 3, dice, hay que ser implacables con el que se burla de la justicia, ¿sí? Implacables, también inspirado en la palabra de Dios. ¿Quién es aquel que se burla de la justicia? Aquellos que quieren sacarle la vuelta a la justicia y comienzan a corrompen a la policía, corrompen a los fiscales, corrompen a los jueces, ¿no? Y realmente no tienen temor a la autoridad. No tienen temor a la justicia, no son conscientes que la justicia es inspirada del cielo, que hay una justicia divina que ha influenciado la justicia aquí en la tierra. Y esto realmente es implacable. Me sigo refiriendo a la justicia americana, ¿no? Aquel que corrompe realmente tiene penas hasta cadena perpetua. ¿Sí? Cadena perpetua. Por ejemplo, leamos los versículos 25 y 29. Dice, hiere al escarnecedor y el simple será avisado, ¿sí? Y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Preparados están los juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios, ¿no? O sea, como una conducta ejemplar, ¿sí? Hay aquel que se quiere burlar y corromper la justicia recibe un duro castigo, Claro, que las personas que son tentadas a iniciarse en este camino delictuoso y son corregidas y entendidas, su corazón es sanado. Estuve en Singapur hace unos años con mi hijo y nos contaban las autoridades, allá son totalmente implacables. Ese país nació el mismo año que yo, en 1965. Tiene solo 56 años de existencia. Pero nos explicaron que solamente durante los 2 primeros años, ¿no?, ellos impusieron la ley marcial contra la corrupción. Aquel que era encontrado en corrupción era declarado pena de muerte, ¿no? Y fueron implacables. Ellos pagan muy bien a sus funcionarios públicos, pero son implacables contra la corrupción. Y esa forma implacable de combatir la corrupción la erradicó de la isla. Totalmente. Fue, como se dice, santo remedio. Fue un gran ejemplo y motivación de que la autoridad, que el gobierno de Singapur no iba a entrar en coqueteos cuando alguien quería entrar en corrupción, quería falsear la verdad y quería desviar la justicia. Por eso que es un país donde uno respira justicia, respira seguridad, ¿no? Implacables. Dice en Proverbios 29:8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Qué triste ver una sociedad. Estaba leyendo en los Estados Unidos el año 20 al 30. Realmente ustedes recuerdan aquel famoso mafioso Al Capone que puso la ciudad de Chicago de cabezas. Él corrompió a todo tipo de autoridad, estaba en la mafia de la venta ilícita de droga, de alcohol, de la prostitución, de los juegos, y realmente el permitir, el corromper, era un escarnecedor, era alguien que se burlaba de la justicia, ¿no? Y puso patas arriba la ciudad de Chicago. Demoraron muchos años para poder atraparlo y tuvieron que atraparlo por no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque él estaba rodeado de falsos testigos, de falsos escarnecedores. Nadie lo quería denunciar, nadie decía la verdad. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Muchos muertos. Había intranquilidad, inseguridad. Era triste y terrible vivir allá, ¿no? Y es triste porque también en nuestro país, ¿no?, vemos que hay muchos escarnecedores que se quieren burlar de la justicia. Y miren cómo está nuestra sociedad, ¿no? Cuando vemos que las autoridades, los jueces, los fiscales no ejercen con integridad el juicio, la verdad, el testimonio verdadero, nuestra sociedad realmente entra en llamas. Quiera Dios
que hermanos, los animo a seguir orando por nuestras autoridades, que el temor de Dios pueda ser infundido en los corazones de nuestras autoridades para poder vivir en forma justa y pacífica. Y quiero terminar leyendo el Salmo 15, hablando también de la verdad, ¿no? Ya en nuestra propia relación con el Señor, ¿no? Qué tremendo que el Salmo 15, 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, lo correcto, y habla verdad en su corazón, o sea, desde su corazón. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que ha inspirado, Señor, a naciones, Señor, a poder desarrollar su sistema judicial en base a la verdad, en base a tu palabra, Señor. Dando castigo, Señor, a quienes dan falso testimonio, a los quienes se burlan de la justicia, y, Señor, premiando a quien ama la verdad, Señor. Padre mío, enséñanos a amar y abrazar la verdad, Señor. Padre, no permitas que desde nuestro corazón muchas veces brote la mentira, Señor, o el engaño, la burla, Padre. Enséñanos a ser hombres íntegros y de verdad. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Te alabamos y te adoramos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares, y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.